Hola jóvenes, de nuevo continuamos con el contenido de la clase y en esta ocasión vamos a hablar de matrices y de ellas vamos a tratar de entender cómo es su estructura, los elementos que la forman, sus elementos característicos en general, ¿no? Y vamos también a realizar operaciones con ellas, sumas, restas, multiplicaciones, encontrar la inversa de una matriz, pues y en eso se centraría pues prácticamente el propósito de estudiar este contenido. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz en el que nos dicen que se administra una tienda de ropa y se quiere hacer un registro de los artículos que se vendieron el día lunes por la mañana y por la tarde, para lo cual se lista los datos en la siguiente tabla. Entonces nos aparece ahí una tabla, ¿verdad?, en la que nos muestran como título cantidad de piezas vendidas el día lunes, y luego hay una columna que dice venta, otra columna que dice camisas, otra que dice pantalones y otra que dice chaquetas. En la columna que dice venta, pues eso es lo que nos describieron en la parte de arriba, ¿no?, que se vendieron camisas, pantalones y chaquetas por la mañana el día lunes. Entonces vemos que se vendieron 5 camisas, 3 pantalones y 6 chaquetas, según la tabla. Y por la tarde se vendieron 7 camisas, 4 pantalones y 3 chaquetas. Eso es lo que nos están indicando, ¿verdad?, en la tabla, por así llamarle de momento, ¿no?, a lo que nos están presentando en la información mostrada en la tabla, ¿no? La información presentada en la tabla se presenta utilizando un arreglo rectangular llamado matriz. Es decir, estos números, ¿no?, sobreentendiendo que representan cada uno de las columnas, ¿no?, de datos que tenemos ahí. Entonces podemos decir nosotros que únicamente vamos a meter los números entre paréntesis y en la posición en la que nos los muestran acá, ¿no? Entonces este arreglo se llama un arreglo rectangular de números, ¿verdad? Es lo que se llama matriz. Y aquí está la definición más general, ¿no? Una matriz es un arreglo rectangular de números, los cuales constituyen los elementos de la matriz. Cada línea horizontal de elementos se conoce como fila y cada línea vertical de elementos se conoce como columna. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues que acá, ¿verdad?, en la matriz, esto ya sería la matriz, esto se llama fila, la línea de elementos distribuidos en forma horizontal se llama fila. Así que esta matriz tiene 2 filas, ¿no? Y cada columna de elementos se llama así, columna, ¿no? Columna o renglón. Entonces tenemos 2 filas y 3 columnas o renglones, ¿no? Es lo que nos están definiendo acá. Una matriz es un arreglo rectangular de números, los cuales constituyen los elementos de la matriz. Todos ellos constituyen los elementos de la matriz, nos dicen. Cada línea horizontal de elementos se conoce como fila. Esta es una fila, esta es otra fila. Y cada línea vertical de elementos se conoce como columna. Esto se llama columna. A cada uno de ellos se conocen como elementos de la matriz. Por ejemplo, en la matriz 3.1 nos dicen, bueno, que los elementos 5, 3 y 6 determinan la fila 1 de esa matriz. Y los elementos 7, 4 y 3 determinan la fila número 2. Las columnas, ¿no? 5 y 7 determinan la primera columna, 3 y 4 la segunda columna y 6 y 3 la tercera columna. Eso es lo que nos están indicando en esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces acá nos dicen, utilice la matriz del ejemplo 3.1. Vamos a volver a ella, ¿no? La matriz 3.1 es esta, ¿no? La matriz 3.1 es esta. Nos dicen que recurramos a ella para contestar lo que nos están preguntando acá. Entonces la traemos hacia acá, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Cuántas filas tiene la matriz B? Pues dijimos que tiene 2 filas, ¿no? Contestamos.
dos filas, ¿verdad? Tiene dos filas. ¿Y cuántas columnas tiene la matriz? Dijimos, estas son las filas, ¿no? 1, 2, y tiene 3 columnas. Entonces, tiene 3 columnas. Bueno, y con eso terminamos el ejemplo 3.2. Luego, en el ejemplo 3.3, o acá en la siguiente página nos definen en forma general una matriz, ¿verdad? En forma más simbólica. Entonces, porque matemática es eso, un lenguaje simbólico, ¿verdad? Entonces, acá nos dicen una matriz A de m por n es un arreglo rectangular de nm números, donde m representa el número de filas o renglones y n el número de columnas. Bueno, entonces filas o renglones y columnas, ¿verdad? N por m es un n por m, pues nos dice que es una matriz de m por n. Esta es una matriz que tiene m filas y n columnas. Eso es lo que significa esto, ¿no? Una matriz de m por n tiene m filas y n columnas. A ver si lo entendemos acá. Es un arreglo rectangular de mn números. O sea, si nosotros multiplicamos n y m, obtenemos el total de elementos de la matriz. Donde m representa, aquí está lo que les decía, el número de filas y n el número de columnas. Entonces, si volvemos a la matriz anterior para aplicar lo que nos decía, ¿verdad? Es una matriz de m por n. Entonces, si nosotros nos referimos a la matriz B, sería una matriz de 2 por 3. Así tendríamos que referirnos a ella, ¿no? Esta es una matriz de 2 por 3. ¿Cuántos elementos tiene? Si resolvemos el producto 2 por 3 nos da el número de elementos. 2 por 3 es 6. Entonces, decimos que B es una matriz de 2 por 3 porque tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Por eso nos dicen acá, es una matriz de m por n, ¿verdad? Es una matriz que tiene mn números, m representa el número de filas o renglones y n el número de columnas. Entonces, siempre que nos refiramos a una matriz, podemos decir, esta es una matriz, la matriz A de 3 por 3. Esta es la matriz A de 3 por 3 también, ¿no? Bueno. Cada elemento se representa así con subíndices. A sub 1 sub 1 significa que estamos en la primera fila. Este primer subíndice representa el número de fila en donde se encuentra ubicado el elemento, y el segundo subíndice representa el número de columna. Este es el elemento A sub 1 sub 1. Significa que es el elemento de la primera fila, primer columna. A sub 1 sub 2 debe ser acá. A sub 1 sub 2, hay un error acá. Vamos a corregirlo. A sub 1 sub 2 debe ser, ¿no? Porque el primer subíndice representa el número de fila, ¿verdad? Entonces este es A sub 1 sub 2. A sub 1 sub 2. El elemento que está en la primera fila, columna 2. Este es el elemento que está en la primera fila, este índice representa eso, y en la columna J, ¿no? Este es el elemento que está en la primera fila y en la columna N. Bueno, y ahí sí, ¿verdad? Está correcto lo que debemos entender. Bueno, luego, este es el elemento que está en la fila 2, columna 1, ¿no? El elemento A sub 2 sub 1, el elemento que está en la fila 2, columna 1, el elemento que está en la fila 2, columna 2, el elemento que está en la fila 2, columna J, el elemento que está en la fila 2, columna N, y así sucesivamente, ¿no? Este es el elemento que está en la fila I, columna 1, el elemento que está en la fila I, columna 2, el elemento que está en la fila I, columna J, el elemento que está en la fila I, columna N. Este es el elemento que está en la fila M, no sabemos qué número de fila es, la fila M, columna 1. El elemento de la fila M, columna 2, el elemento de la fila M, columna J, el elemento de la fila M, columna N. Bueno, acá nos dicen que A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2, A sub 1 y A sub M sub 1 son los elementos de la columna J, ¿no? A sub 1 sub 1, a ver, de la columna J es esta, ¿no? A sub 1 sub J debe ser.
si se llama columna J, debe ser A sub 1 sub J, A sub 2 sub J, A sub I sub J y A sub M sub J. Está malo ahí, ¿no? Entonces lo corregimos. Tenemos que corregirlo porque está muy mal, ¿verdad? La simbología, para que lo entendamos bien. Lo que está malo es el número de columna, ¿no? Esos serían los elementos de la columna 1. Si lo dejamos así, ¿no? Pero nos están diciendo que está la columna J, ¿no? Entonces A sub 1 sub J, A sub 2 sub J, A sub I sub J y A sub M sub J. Entonces sí, serían los elementos de la columna J, o sería la columna J esta, ¿verdad? Todos los elementos de la columna J esta. Listo. A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2, A sub 1 sub N se llama fila I. A ver si es verdad, esta es la fila I. A sub I sub 1, A sub I sub 2. Está mal también, ¿no? Está muy mal. Bueno, el que está mal es el subíndice de la fila, ¿no? Entonces sería A sub I sub 1, A sub I sub 2, la otra, ¿no? A sub I sub 2, A sub I sub 1, A sub I sub 2. Ese está malo, ¿verdad? Ese subíndice. A sub I sub 2, A sub I sub 2, hasta A sub I sub N, hasta A sub I sub N. Faltó A sub I sub J, ¿no? Hasta A sub I sub N, faltó este elemento ahí. Pero bueno, los demás, bueno, mejor lo completamos, ¿no? No está completo. A sub I sub J falta, ¿no? Mejor vamos a hacer lo siguiente. Para poder agregar el elemento, sí, el elemento A sub I sub J, ¿no? No me está dando oportunidad. Bueno, y aquí, ¿verdad? Nos falta el elemento A sub I sub J. Aquí tendrían que ir puntos suspensivos, A sub I sub J, punto suspensivo, coma, ¿verdad? A sub I sub J hasta A sub I sub N. Estos serían los elementos de la columna, de la fila I, esta, ¿no? A sub I sub 1, bueno, vamos a cambiarlo todo, ¿no? Todo lo vamos a mover un poco para que lo podamos entender. Hacer un poco más espacio. Bueno, esto es lo que tenía el libro, ¿no? Yo tomo lo que dice el libro porque hay que trabajar con el libro, ¿no? Incluso han dicho por ahí profesores o profesoras del Pedro Nugio de que no utilizo el libro de matemáticas, ¿no? Entonces, ese es tomado exactamente del libro así como está, ¿no? Aquí va el elemento A sub I sub J, ¿no? A sub I sub J, coma, puntos suspensivos hasta A sub I sub N. Y pues, para que quede más o menos en la misma forma, pues hacemos esto, ¿no? Algo así tendría que verse, ¿no? Para que parezca que es lo que tenían que decir el libro, ¿no? La columna J sería esta, ¿verdad? La fila I sería esta. Bueno, y aquí nos dicen que esta se llama fila I y que esta se llama columna J.
Bueno, ahí está, ¿no? Eso es lo que tiene que presentarse. Ahora sí está de acuerdo a lo que nos plantean, ¿verdad? En este libro yo siempre he dicho que hay una cantidad de errores bien grande. Entonces, para que lo evidenciemos, aquí está, ¿no? Eso es lo que debe decir. Cambiamos aquí todo lo que estaba mal en la columna J, y aquí también había una serie de errores en la misma columna, en la misma matriz. Habían errores, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Bueno, el ejemplo 3.3, ¿qué nos dice? Nos dice localizar las componentes A sub 1 sub 1 y A sub 1 sub 3. Bueno, A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 1, aquí está, ¿no? Pero vamos a pensar que no están, ¿no? Como que nosotros las encontramos. Columna 1, ¿verdad? Fila 1. Y ahí ya lo entendimos, ¿verdad? Entonces aquí ya no lo vamos a poner. Bueno, aquí que nos están diciendo en la parte de las ideas, aclaraciones y todo lo demás, A sub 1 sub 1, A sub 2 sub 1, A sub n sub 1, etcétera, son elementos de la matriz A. Sí, habíamos dicho que cada uno de los componentes, cada uno de los números que aparecen aquí se llaman elementos y se denotan así, ¿verdad? Con los subíndices. Los subíndices que indican el número de fila y el número de columna, ¿no? Este es el elemento que está en la fila 1, columna 1. Este es el elemento que está en la fila 2, columna 1. Y este es el elemento que está en la fila n, columna 1. Que por cierto no aparece aquí, ¿no? Este elemento no pertenece a la matriz esta, ¿verdad? Porque no tenemos fila n, ¿no? Fila n no hay, tenemos fila m. Bueno. Si una matriz A tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, se llama matriz cuadrada. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Entonces acá es un ejemplo de una matriz cuadrada y este también, ¿no? ¿O será la misma? Sí, es la misma. Entonces, una matriz que tiene el mismo número de filas y de columnas se llama matriz cuadrada. A sub i sub j representa el elemento A en la fila y la columna J. Sí, está bien. Esto es correcto. Bueno. Entonces, ¿qué nos pedían? Localizar las componentes A sub 1 y A sub 1 sub 3. Entonces, A sub 1 sub 1 sería el elemento que está en la fila 1, columna 1 es esta, ¿no? Fila 1, columna 1. Entonces sería el elemento 4. ¿Quién es A sub 3 sub 1? A sub 3 sub 1 sería el elemento que está en la fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. Sería 2, ¿no? Fila 3, columna 1. Aquí nos están indicando, ¿verdad? Acá nos estaban dando la respuesta de la primera, aquí la respuesta de la segunda, ¿verdad? De la primera pregunta, segunda pregunta. Bueno, nos pudieran haber preguntado quién es A sub 2 sub 3. El elemento que está en la fila 2, columna 3, entonces sería 5. Nos pudieron haber preguntado por el elemento A sub 3 sub 3. El elemento que está en la fila 3, columna 3, entonces sería 0. ¿Por quién más nos pudieron haber preguntado? Por A sub 1 sub 2. El elemento que está en la fila 2, fila 1, columna 2, sería 5. ¿Quién es A sub 1 sub 3? Fila 1, columna 3, fila 1, columna 3 es 4, ¿no? ¿Quién es A sub 2 sub 1? El elemento que está en la fila 2, columna 1, sería 6. Por el elemento A sub 2 sub 2 sería menos 3. Y el elemento A sub 2 sub 3, no nos preguntaron por ese, ¿verdad? A sub 2 sub 3, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Quién más nos faltó? A sub 3 sub 2. A sub 3 sub 2, ese sí faltaba, ¿no? Sería el elemento que está en la fila 3, columna 2, sería 1. Y bueno, ahí hemos nombrado a todos los elementos de esa matriz. Bueno, pasamos a la parte de las operaciones, ¿verdad? Continuamos en otro video.